Hello, hello, welcome back. This is Rich Talks. Y en el episodio de hoy les voy a básicamente recordar porque siempre toda decisión que tomemos en nuestras vidas debe ser pensando en y solamente en nosotros mismos. Jamás pienses en alguien más, jamás dejes que los sentimientos te nublen la mente o la cabecita al tomar una decisión importante, algo que tú digas, wow, va a cambiar mi vida, o esto es algo que sí o sí me va a afectar de una u otra manera. Jamás, jamás tomes una decisión basado en lo que sientes por alguien o basado en lo que otra persona va a sentir. Así que, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué nos vas a contar? ¿Cómo aprendiste la lección de no tomar decisiones de esta manera? Siento que a lo largo de mi vida me sucedió varias veces, pero siento que esta fue la que me enseñó de una mala forma el por qué no debía seguirlo haciendo, y si volví a pensarlo, debía tomarme mi tiempo para ver los pros y los contras de cualquier decisión, de cualquier cosa que pasara en mi vida. Así que esto es de una u otra manera muy bonito porque, como ustedes saben, siempre de las cosas malas de la tormenta salen las mejores lecciones. Algo que escuché hace unos días que me pareció muy bonito es que cuando algo malo te pasa no tienes que decir como porque a mí no, es un día muy triste, lo uno o lo otro, sino que tienes que decir, ok, esto fue el costo de una lección. Esto fue lo que me costó una lección. Por ejemplo, perdí tanto dinero, perdí a tal persona. No perdí. Eso fue lo que me costó, lo que me valió aprender lo que, lo que luego uno aprende después de tantas cosas. Estoy enfrente de mi ventana y estoy en bikini porque es día de piscina con las chicas y espero que mis vecinos no me vean como hay gente pasando. O sea, según yo, no me alcanzan a ver desde afuera, pero hay la posibilidad de que sí me vean. By the way. Entonces, hoy también decidí grabar este podcast porque es un día donde estoy amando vivir en Florida, en Orlando. Es un día soleado, son las 4 de la tarde y apenas me estoy alisando para salir porque sé que el sol se va a ocultar súper tarde y va a ser el momento perfecto para ir a piscina. Pero también me estaba acordando que jamás en mis planes estuvo vivir acá en Orlando, vivir acá en Florida. O sea, jamás a mí se me cruzó por la mente como quiero, deseo o es un lugar que me podría gustar. Nunca se me cruzó por la mente. Y lastimosamente la razón por la que llegué a Orlando, que yo sé que Dios me guió hasta aquí y por eso tuvo que pasar, pero en su momento como que fue complejo la forma en la que llegué. No tanto la forma en la que llegué, sino lo que sucedió luego de estar aquí. Y es que nos remontamos a cómo inició todo. Yo tuve mi primer noviecito. Ashley tenía 16 añitos recién cumplidos, como en esa transición entre 15 a 16. Y Ashley conoció a esta persona que ya conocía desde un tiempo, que estudió en su mismo colegio, con la cual empezó a salir, sintió esta conexión súper especial, fue su primera pareja, fue su primer todo, fue todo muy rápido, muchas emociones, pasaron mil cosas. Ashley cometió errores, esta persona también, pero luego, pum, se desapareció y como que yo superé mi ruptura, todo siguió normal, hasta que un día me escribió un número extraño, un número que no era de Colombia, y preguntando por Ashley, yo quedé como, what do you need? Yo creí que eso era scam, algo así, no sé. Pero me dice que era esta persona, era mi ex, era mi primer novio. Él se cruzó a Estados Unidos, entonces me estaba escribiendo desde Estados Unidos, por eso pues era un número distinto. Básicamente me contó toda esa historia, todo lo que pasó para llegar hasta aquí. Ustedes ya se imaginarán, no voy a hablar de esos temas porque son muy delicados, pero a raíz de lo que él había pasado,
me escribió a pedirme disculpas por cómo se había comportado nuestra relación, a lo cual quedamos súper bien. De ahí como que empezamos a hablar, entablamos una amistad, pero esas amistades que se escriben cada 6 meses, que saben muy poco del otro, pero que de una u otra manera en momentos complejos. Desde ese punto hasta el año pasado, que fue que me mudé a Orlando, esta persona estuvo en momentos muy fuertes, ayudando de la forma en la que él podía, desde la distancia, porque recuerden que yo estaba en Colombia, él ya estaba acá en Estados Unidos. El caso es que él siempre supo que mi sueño era llegar aquí a Estados Unidos. Cuando empecé a hacer todo el proceso para venir aquí, obviamente fue como de las primeras y única persona a mi alrededor a la cual le conté, porque algo que si no saben de mí es que a mí me gusta hacer todo súper calladita hasta que ya es tangible, hasta que ya lo tengo, hasta que ya sucede. Es algo que me enseñó mi mamá y algo que llevo en mí, y no se trata de pensar de que las personas a mi alrededor son envidiosas o que me van a desear el mal. Es algo que ya está en mí y de pronto podemos hablar de eso más adelante porque es un tema curioso, pero básicamente él fue como la única persona que supo, y era porque él ya estaba acá en Estados Unidos. Entonces genuinamente yo sentí que era una persona a la cual podía confiar y contarle que estaba en mi proceso de llegar hasta aquí. Luego de esto, él me ayudó, me apoyó demasiado y empezamos a decir como, hey, cuando llegues acá, pues obviamente nos tenemos que ver, tenemos que salir, tenemos que hacer tal plan. No sabíamos si yo iba a llegar al mismo estado de él, pero pues ya estando dentro de Estados Unidos es muy fácil decir como, hey, planeemos algo y nos vemos. Y siempre estuvo ese plan ahí en mente. Llegó acá a Estados Unidos, pasan unos mesecitos o unos días de hecho, y empezamos a cuadrar cómo íbamos a vernos, si yo viajaba donde él estaba o si él viajaba donde yo estaba. Yo llegué a Connecticut, él estaba en otro estado, no quiero dar muchos detalles por proteger su identidad personal. El caso es que nos terminamos viendo, para no dar muchos detalles, esto tiene muchos detallitos en sí, pero no me quiero alargar. La cosa es que nos vimos, cuando nos vimos fue un momento bonito, fue como de reencuentro. Habían pasado casi 4 años desde que él se había mudado aquí a Estados Unidos de Colombia, entonces pues era bastante, pero era como era un amigo porque siempre habíamos mantenido de una u otra forma contacto, así no fuese seguido. Pasamos unos días muy buenos, pero pues yo iba como con mi mentalidad de amistad, ¿no? Porque yo creía que eso era, y jamás, nunca en todo ese tiempo volvimos a hablar de sentimientos, de amor, o sea, no, nada de eso. Pero en ese viaje me empiezo a dar cuenta que él empieza como a mezclar las cosas y empieza a tener interacciones que ya eran no solo de amigos, sino de algo más, lo cual yo me sentía muy cómoda. Yo cuando lo volví a ver fue como de que, ok, cuando estuvimos juntos éramos niños, me gustaban ciertas cosas de él, pero obviamente ambos crecimos y pues yo tenía mi imagen de cómo él era antes. Y lo que más me sorprendía en todo el viaje era que cuando él me hablaba, cuando me contaba lo que había hecho, cuando me explicaba algo, cómo se expresaba, obviamente ya más maduro, obviamente ya más grande, sí me empezó a atraer otra vez. Y yo era como, wow, o sea, ¿cómo es posible que me siga gustando la misma persona? ¿Me hago entender? Entonces como que fue algo mutuo. Eh, Sucedió, pero pues era un viaje de días, yo tenía que volver a Connecticut. Luego de eso, en Connecticut, mi experiencia como au pair no estaba siendo la mejor, la verdad. Quiero hablar de eso mucho más adelante, pero siempre voy a reconocer y les voy a decir que mi experiencia de au pair tuvo sus cosas que agradezco buenas, como todo, pero justo en ese momento no estaba pasando por una buena etapa. Recién yo había llegado, ya estaba buscando mi otra familia, entré a Rematch, me sentía muy sola, como que no sé, o sea, cuando estuve con él esos días fue como de que tuve un pedacito de Colombia, un pedacito de mi gente, un pedacito de hogar, un pedacito de algo cercano, y me sentí tan bien que cuando yo volví a Connecticut yo me sentí muy vacía y yo era como no sé si yo pueda soportar esto sola. En eso él ya tenía como planes de mudarse a Orlando. Aquí entra Orlando. Él había vivido toda su vida en el estado donde él vive. Es un estado muy frío, los inviernos son muy fríos, es una ciudad muy linda. O sea, es una de las, ahí está en una de las ciudades más lindas del mundo. Pero pues él como que ya quería independizarse,
porque él pues había llegado acá con su familia, él ya quería irse a vivir solo y como que había visto que Orlando era una buena opción, también porque como que no le gustaba mucho el clima frío y pues obviamente acá ya ustedes podrán ver y pues lo que él había investigado, habían oportunidades de trabajo, había como que él ya tenía su plan, desde mucho antes de que yo llegara acá a Estados Unidos, él ya tenía su plan de mudarse aquí. Cuando él me comenta eso, yo justo en ese momento estaba buscando una nueva familia y como que empezamos a hablar los dos como de qué va a pasar entre los dos, qué vamos a hacer, la. En conclusión, planeamos estar juntos y yo empecé a buscar una familia que estuviese ubicada en Orlando o lo más cerca posible a Orlando para poder vernos y poder continuar con la relación entre comillas. Cosas de la vida, cosas de Dios. Duré casi un mes en Rematch, donde no encontraba ni una buena familia, no encontraba nada. O sea, ni siquiera en Orlando, en Florida, nada. Hasta que me llegó una, que justo fue como hice la entrevista, vivía a 30 minutos de Orlando, me hizo sentir muy bien, todo fluyó y yo dije, no, de una hice match, arriesgado porque solo hicimos como una entrevista, era mi último día que yo tenía para Rematch. Él ya unos días antes había mudado a Orlando y como que todo iba marchando bien. O sea, todo se organizó para que pues yo llegara a Orlando, él llegara a Orlando y nuestros planes eran como luego arreglar como mi estatus migratorio y así yo me podía salir del programa y podíamos irnos a vivir juntos y como que todo marchaba bien. Ustedes dirán, una locura que te fuiste de una vez, como hacer esos planes con una persona, pero es que tengan en cuenta que no era una persona que yo había conocido ayer en una app de citas o que conocí ayer en una fiesta o que conocí en una librería, o sea, X y cosa. Lo que les quiero decir es que no era una persona que yo conocía hace un mes, 2 meses, 3 meses. Era una persona que conocía desde hacía como más de 5 años. Entonces, confiaba ciegamente en él y como que yo lo veía tan maduro y yo lo veía como que me proponía también tantas cosas que yo decía como, ¿por qué no? O sea, hasta mis papás me apoyaban, mis papás desde la distancia, mi papá, que él nunca fue una persona muy de estar involucrada con mis parejas, él como que decía que veía como algo muy bueno en él y como que, o sea, yo les contaba y les contaba mis planes y ellos, mis papás me apoyaban. Entonces como que todo estaba muy alineado. Llegó aquí a Orlando, estuvimos juntos. El primer mes maravilla, o sea, como que Dios, la familia que me tocó fue muy buena, aunque luego pasaron cosas, pero yo me sentía más tranquila. Aparte, ustedes saben que cuando uno es au pair, uno como que es como que todo el tiempo tú vives en el trabajo y tú los fines de semana, que bueno, en mi caso eran libres, yo quería hacer todo menos estar en la casa, porque ahí era donde me la pasaba toda la semana trabajando. Entonces, como que él estaba a 30 minutos de donde yo vivía, yo podía usar el carro, entonces yo me iba con él o me quedaba el fin de semana con él. O sea, como que era ese apoyo y como que yo sentía, o sea, que es un gran error depender de otra persona, pero yo sentía que ya por fin podía conllevar el programa y podía estar sin sentirme tan mal. Fue un apoyo muy grande. Pero, ¿qué sucedió? Cuando pasa lo de que se posiciona Trump y como que empieza a cambiar tantas cosas que tristemente empezó a ocurrir todo lo del ICE, lo de las redadas. O sea, ustedes saben que el año pasado fue un año muy fuerte para los migrantes y cambió todo. Cambiaron los procesos legales, cambiaron los procesos migratorios. Ya habíamos iniciado mi proceso migratorio. Eso sí le agradezco mucho porque gracias a él como que inicié mi proceso de cambio para poder salirme del programa. Él me ayudó muchísimo. No estoy diciendo que sea una mala persona, pero ¿qué sucede cuando llega esta noticia de Trump? Eh, Básicamente él, yo lo entiendo, colapsa porque cuando tú tienes un plan de vida ya hecho en otro país y tienes unos planes y a la nada el programa migratorio en el que estás cambia reglas, cambia cosas, lo cual te hace entender que es muy incierto el futuro y no sabes si vas a poder estar aquí o no y no tienes un plan B. Es como, obviamente, yo sé que él colapsó y justo cuando sale esta noticia, yo estaba en Miami porque me había salido la oportunidad de viajar con otra au pair que me había invitado. Entonces como que todo se juntó. Cuando yo vuelvo de Miami, estábamos hablando, yo venía en un bus a Orlando y en la nada yo siento algo raro, le pregunto como, hey, o sea que ya no vamos a irnos a ver juntos, ¿qué pasa con estos planes? O sea, como que yo dije, ¿qué está pasando? Su respuesta es no, ya no. Ustedes saben cómo a mí se me rompió todo en ese bus. Luego él me iba a recoger en el bus porque ya habíamos quedado en eso, hablamos y es una escena que yo digo,
de mis peores momentos y de los momentos que no le deseo a nadie y ese, porque estábamos en su carro y él me empieza a comentar que básicamente él no sabe qué va a pasar, pero que no quiere seguir con esa relación. O sea, imagínense, mi sueño siempre había sido llegar a Nueva York. Yo estaba viviendo al ladito de Nueva York. Yo tenía la posibilidad de irme en 30 minutos a Nueva York. Yo quería incursionar en la moda. Yo quería incursionar en muchas cosas. Pero lastimosamente por mi situación sentimental en ese momento y por apegarme a una persona y por creer que la única forma de salir adelante era si tenía una persona de soporte. O sea, ustedes no saben, si ustedes no han pasado el hecho de estar solos en otro país, es una situación que es muy compleja. Y era como de que ahora yo no me imagino saliéndome del programa, yéndome a vivir sola. Yo no quería seguir en el programa. Era muy fea la situación porque es que yo me sentía en una desesperación que yo decía, todo estaba organizado, todo estaba saliendo bien y ahora no sé cómo voy a hacer todo esto sola. Y es como de que sí, siempre he sido muy independiente, siempre todo lo he logrado a mi forma, pero era como de que decir, ahora si me salgo, tengo que buscar dónde rentar. Y en ese momento yo no sabía ni siquiera cómo funcionaba, yo no sabía cómo hacerlo, yo no sabía, o sea, yo sabía que tocaba hacerlo con otra persona porque las rentas iban a ser costosísimas. Era el hecho de arriesgarme a conocer personas extrañas, vivir en casa de una persona extraña, rentar con alguien que yo no conocía. O sea, en ese momento en mi carro se pasaba todo esto y más. ¿Cómo es que se dice? Como dándoles un... Ay, se me fue la palabra, como cuando das un adelanto de una película. Eh, Se me olvidó. Pero díganme ustedes cómo se dice, como cuando les... Ah, spoiler. Spoiler, lo hice sola. O sea, acá ya ha pasado más de un año y literal estoy rentando mi lugar sin nadie más. Logré comprar mi carro sin nadie más. Tengo mi trabajo sin nadie más. Y, y como que todo lo que en ese momento en mi mente yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? Lo logré superar y lo logré conllevar, pero, o sea, esto quiere decir que, bueno, a pesar de cualquier obstáculo, ustedes siempre lo van a lograr. Aunque tú sientas que la vida se está derrumbando, va a haber una solución. Y acá está como la prueba de eso. Pero volviendo a ese momento, fue un momento que no le deseo a nadie. Yo lloraba, yo estaba histérica, yo tenía mucha rabia, yo tenía mucho dolor, yo tenía que ya entrar a esa casa porque ya estaba al frente de mi casa, ya me estaba dejando al frente de mi casa y yo tenía que trabajar ese día unas horas. Complejo. Él me dejó literal tirada ahí en el andén. Y yo recuerdo, yo tenía mis maleticas porque pues venía de Miami, estaba en la calle ahí con mi maletica y llamó a mi mamá y es como, man, no sé qué hacer. Y es algo que ya está superado, pero en estos momentos al contarlo me da nostalgia y recordar cómo me sentí en ese momento es fuerte. Porque estaba en una ciudad que ni siquiera me gustaba. Ustedes saben que, o sea, para mí es complejo adaptarme al calor, ha sido complejo y ahorita lo sobrellevo más. Ya, por ejemplo, ay, me gustaba que día de piscina, que disfrutar así, pero recién llegaba en ese momento para mí era duro porque había dejado la ciudad de mis sueños, la ciudad en la que yo quería vivir, por venirme a una ciudad donde no conocía nada, no conocía a nadie, no sabía si existía menos algo en lo que yo pudiera incursionar en el mundo de la moda, en el mundo, o sea, no. Estaba con esta nueva familia que fue la menos peor que tuve en todo el programa, pero de igual forma jamás yo me sentí bien en ese programa, jamás. Y no era como, o sea, llamé a mi mamá siempre está, pero no era como que pudiese ir corriendo a la casa de mi mamá o que pudiese ir con alguien, tampoco era como que aún tuviese amigos acá,
que gracias a Dios Dios me ha puesto angelitos, que ahorita tengo una familia muy linda aquí, pero que en ese momento yo aún no los conocía. Yo llevaba un mes en Orlando, o sea, yo llevaba un mes en una ciudad que no estaba en mis planes y la persona en la que confiaba, con la que había planeado todo, me estaba diciendo que ya no quería. Que obviamente comprendo su punto, entiendo su colapso en ese momento, entiendo lo complejo que fue también para él en ese momento, pero yo quedé y, y bien o mal, luego de todo, ya como les dije, Orlando ahora es mi segundo hogar. Eran los planes de Dios que todo eso pasara. Si eso no hubiese pasado, no hubiese conocido personas increíbles, no hubiese vivido y aprendido lo que aprendí. Hoy puedo decirles con prueba de que jamás tomen una decisión importante para sus vidas pensando en otra persona o guiándose por sus sentimientos. Jamás lo hagan. Piensen con cabeza fría. Antes de tomar una decisión, vean todos los pros, los contras. Háblenlo, chárlenlo con otras personas que de pronto sean más maduras que ustedes y puedan aconsejarlos. Pero no lo hagan de esa forma. Esa fue como, o sea, antes ya lo había hecho un par de veces, pero eran cosas que no traían mayor consecuencia. Y ese fue el único momento en el que abrí los ojos y dije, jamás vuelvo a hacer esto. Y no es como de que él me hubiese obligado o me hubiese manipulado para que lo hiciera, o sea, no, lo hice porque yo quería, porque hasta él mismo, luego justificándose cuando yo estaba súper mal, porque fue un momento donde yo quedé mal. Y era como de que yo a ti te dije que no lo hicieras en ningún momento por mí o por estar juntos. Yo te dije a ti que siempre pensaras en ti misma y eso fue algo que él me dijo. Pero yo en ese momento no pensé en lo que podía pasar realmente. O sea, yo pensé que todo iba a ser color de rosa y acá estamos. Y Orlando me ha traído experiencias muy lindas. Por ejemplo, si eso no hubiese pasado, yo jamás hubiese ido a Europa. Jamás me hubiese dado cuenta de lo mucho que amo Europa y lo mucho que quiero seguirla conociendo. Jamás hubiese conocido a mi amigo Juan, a mi amiga Chap. Jamás hubiese conocido a un montón de personas lindas que he conocido en todo este camino. Jamás hubiese aprendido a... Trabajé en front desk, trabajé en pool attender, ahora estoy vendiendo carros. Jamás hubiese sabido lo mucho que amo vender carros. O sea, todo es como este efecto mariposa de todo lo que pasó a raíz de que me mudara a Orlando. Pero fue algo muy duro, fue algo que me costó y hoy esa persona no estamos hablando. La verdad, en un punto ya se desapareció. O sea, sí tengo que decir como que en su momento como que decía, era como de que yo te sigo ayudando, yo te apoyo, pero pues ustedes saben qué pasa cuando uno termina con alguien. Y ahorita esa persona se volvió a su estado en el que estaba antes. O sea, él duró como yo creo que máximo unos 6 meses aquí en Orlando o menos, no sé la verdad. Y luego se devolvió. Entonces es como muy loco. Igual yo acá sigo. No sé si luego me muevo a New York, no sé si definitivamente sí estoy que me pego un viaje para allá porque amo esa ciudad, pero no sé qué me pare. Lo que sí sé es que Orlando se volvió algo muy importante para mí y que eso yo sé que Dios me hizo pasar por ese momento para que yo aprendiera y ahora yo quiero compartirles a ustedes mi experiencia y que no les pase y que no tengan que pasar por ese momento donde literal ustedes sienten que se mueren, que no pueden más y que no saben por qué está pasando eso, sino que ustedes ya puedan escuchar este podcast y que la próxima vez que ustedes vayan a estar en una situación similar o tengan que tomar una decisión, la hagan con conciencia y piensen en mí tirada en la calle sin tener ni idea de qué iba a suceder luego. Entonces, no quiero que otra persona, no quiero que ustedes pasen por eso, no quiero que nadie tenga que pasar por eso, porque yo sé, son lecciones de vida, pero para eso están estos tipos de formatos y para eso están este tipo de contenido, porque lo que les digo puede que, bueno, no les estoy diciendo sigan y hagan todo lo que yo les digo, porque tampoco es que yo sea como la persona más sabia ahorita, pero si tienen a sus abuelitos, si tienen a una persona madura a su alrededor, si tienen como un compañero de trabajo que ya es mayor, si, bueno, no tanto se fijen en la edad, pero ustedes pueden ver cuando una persona es madura y cuando ha tenido que vivir experiencias que de pronto les pueden dar como un consejo y decirles, mira,
esa fue mi experiencia, te recomiendo que hagas esto o no te recomiendo que hagas esto. Entonces, esa fue mi lección. Ya la piscina me está llamando. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que somos fuertes, que podemos con todo, pero nunca está de más evitarnos ciertos malos momentos. Así que los amo. Espero estén teniendo un excelente weekend. Y posiblemente va a subir esto un lunes. Pero los adoro. Y gracias por ver.